8:36 recibimos ahora al congresista Eduardo Salhuana de la bancada de APP, representante por Madre de Dios. Ya hablaremos sobre su región que ha sido mencionada por Lucía Dammert, pero antes de entrar a ese tema, quisiéramos que nos explique los alcances de esta voluntad del presidente del Congreso, José Williams, de entrevistarse con los miembros de la Comisión de Alto Nivel de la OEA que deben visitar nuestro país este mes de noviembre. Señor Salhuana, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, Mabel, muy buenos días. Siempre es grato conversar con ustedes. Y sí, un saludo desde Madre de Dios, que acabo de llegar de mi semana de representación. Efectivamente, hemos revisado la carta del presidente del Congreso a la Organización de Estados Americanos y tengo que expresar nuestro pleno respaldo a la iniciativa del presidente. Creo que será muy importante para el país que esta misión, ¿no?, escuche a todos, ¿no? Escuche a todos los actores sociales, actores políticos, empresariales, laborales, eclesiásticos, a la sociedad civil, a los partidos políticos, ¿no?, a la mesa directiva, a los grupos parlamentarios, al Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, a la Iglesia. En general, creo que escuche a todo el tejido político y social de nuestra nación para que entiendan y tengan toda la información y una visión integral de lo que está sucediendo en el país. Que no hay ninguna acción golpista concertada por nadie, ¿no? Menos por la prensa, la cual también se involucra en este tema, y que lo que van a encontrar, en mi concepto, es un Congreso que trata de cumplir su labor de control político y de luchar contra la corrupción, como lo manda la Constitución, y que utiliza mecanismos que están previstos en la Constitución Política del Estado, que la Fiscalía cumple su rol de perseguir el delito, y que existen pues más de 6 carpetas fiscales que involucran a familiares, allegados, exministros e inclusive al propio presidente de la República. Comprobarán por qué la Sociedad Interamericana de Prensa ha declarado ayer, anteayer, que el presidente Castillo es enemigo de la libertad de expresión, y van a verificar los agravios y los insultos diarios, ¿no? Lo mínimo que se le dice, pues, prensa mermelera, se incita a la violencia, periodistas han sido agredidos, no se impide su acceso a palacios, se les encierra en habitaciones para que no asistan a la conferencia de prensa con el discurso de que solo sería para la prensa extranjera. Bueno, al Congreso tampoco dejaban entrar a los periodistas en determinado momento, congresista, pero yo quería hacerle una consulta porque hay quienes indican que esta misión está sobrevalorada, porque finalmente sus conclusiones no son mandatorias, no son vinculantes, quienes la conforman son diplomáticos y por lo tanto, a ver, el informe, el resultado de esta visita va a ser un informe bastante diplomático y probablemente equilibrado, no busca dividir al país. ¿Qué piensa usted respecto a ello? Primero, sobre tu comentario, Mabel, tienes toda la razón. Yo en su momento pedí que los periodistas ingresen al Congreso y ese fue un error que en buena hora se corrigió y ahora tenemos el gusto de tener a tus colegas en Pasos Perdidos y en las galerías del Congreso, como fue siempre y como siempre debe ser, ¿no? Ahora, sobre lo otro, efectivamente, ¿no? Es la naturaleza de la misión de la OEA es esa, ¿no? O sea, no va a venir a ponerse del lado de uno ni de otro, vienen a constatar, vienen a verificar, vienen a escuchar, y nosotros le informaremos lo que realmente sucede. Y de esa manera la comunidad internacional tendrá una mirada y una información totalmente objetiva de lo que está sucediendo en el país. Y de lo que hay es simplemente un país que no está caminando, ¿no? Un país que está semi-paralizado económicamente, donde, por ejemplo, no hay combustibles, porque Petroperú viene siendo destruido por el presidente Castillo y los amigos a los que ha puesto como directores, como gerentes. El gasto público no excede el 55%, que los ministerios son cuotas de poder para determinados grupos políticos. Y así, esa información se la van a llevar y la comunidad internacional sabrá exactamente qué sucede en el país y que la denuncia hecha por el presidente y el canciller pues no tiene sentido, no tiene fundamento. Ahora, usted como abogado que es y conocedor de nuestro marco normativo, sabe perfectamente que el informe que ha elaborado hace pocas semanas el relator de la Comisión Interamericana, que inspirará sin duda a los miembros de la Comisión de Alto Nivel,
menciona algunos puntos que le parece que requieren aclaración jurídica, como el concepto de vacancia por incapacidad moral permanente y sobre todo el intento de interpretar el artículo 117 de manera tal que pueda parecer que se niegue explícitamente el tenor de ese artículo. ¿Qué contestaría usted si los miembros de la Comisión de Alto Nivel le preguntasen qué pensar sobre estos dos temas jurídicos que tienen una enorme influencia política? Bueno, en el caso de la incapacidad moral permanente, Fernando, es un tema que se ha discutido bastante aquí en el país, que es una institución jurídico-constitucional que no es nueva en nuestra vida política, ¿no? Ni normativa. Es una figura que viene inclusive de la Constitución de 1823. El problema ha sido, en mi concepto, que se ha aplicado de manera indiscriminada en los últimos años, ¿no? Ha habido una mala utilización de esta institución, porque hay que recordar que la vacancia se ha aplicado únicamente en el Perú en el caso del presidente Fujimori y luego en el caso del presidente Vizcarra. No ha habido otros antecedentes. Se pretendió usar con el presidente Billingham en 1912, pero no se utilizó porque hubo un golpe de Estado antes que se lo apliquen por el expresidente Óscar Benavides. Entonces, yo creo que aquí lo que ha existido es, más allá de la normatividad, más allá del contenido de ella, creo que ha habido un manoseo de la institución política de la vacancia, que es una institución extraordinaria y que solo puede ser utilizada cuando hay elementos objetivos y claros que hagan indigno que una persona continúe ejerciendo la más alta magistratura. Y en el caso del artículo 117, evidentemente ha habido un obstáculo para la fiscal de la Nación. Ha abierto investigación, no siguiendo la línea del ex fiscal de la Nación, que dejó ya abiertas las carpetas, pero encuentra ella elementos suficientes, ¿no? Elementos de convicción para pasar a la siguiente etapa, que es decir, la etapa de la investigación preparatoria, pero es preparatoria para el juicio oral. Y como el 117 solo permite acusar por 4 temas, oye, voy a denunciarlo ante el Congreso para ver la aplicación o no del artículo 117. Y creo que ya ahí sí es un tema bastante discutible, porque el texto expreso de la norma, sin duda alguna, lo prohíbe, ¿no? Entonces, por eso es que el Congreso intentó que el TC lo interprete y que ya pues ha sido rechazado como se presumía, ¿no? En todo caso, es un debate constitucional que seguirá dándose, pero la Constitución política, tal como siempre lo hemos exigido, tiene que ser respetada. De acuerdo. Robemos un instante para que nos diga una palabra sobre Madre de Dios, donde usted se encuentra, por favor. Las cifras sobre delincuencia ahí son las más altas que hay en el Perú. Lamentablemente, Madre de Dios, Fernando, siempre hace noticia por estas circunstancias, ¿no? Tenemos el más alto índice per cápita del país, hay actividades ilegales en crecimiento, no solamente las conocidas. En los últimos años hay un crecimiento de la actividad de la hoja de coca, ¿no? Ya no solamente se está sembrando coca en Madre de Dios, sino también se han encontrado ya pozas de maceración, laboratorios. En la ruta de la carretera interoceánica la policía viene interceptando a gente que trastea drogas hacia Bolívar. Así hay que recordar que tenemos fronteras internacionales y yo acabo de estar en la frontera de Santa María, Chiringayo, Valparaíso, que es frontera con un pueblito boliviano que se llama Soberanía. Son pueblos gente muy trabajadora, donde hay muchísimo comercio, ¿no? Y también en la frontera con Iñapari, donde hay una intensa actividad comercial con Brasil y Bolivia, pero que falta formalizar. O sea, nosotros hablamos de las actividades ilegales, pero las actividades legales el Estado no las promociona, no apoya, no respalda. Hay pases fronterizos que, por ejemplo, la Cancillería hace años que están determinadas. En el último encuentro, el del presidente Castillo con el presidente Arce, el pase fronterizo Extrema, San Lorenzo con el departamento de Pando, Bolivia. Ya se suponía que ese de ahí estaba correcto, que se abría, porque permitiría un flujo comercial de alimentos del sur del Perú hacia Bolivia, hacia el estado de Acre. Lamentablemente no camina, ¿no? Eso voy a exigir ahora al canciller. Y también en la zona de Iñapari tenemos problemas para la construcción del CEBAF, las migraciones no atiende como corresponde, hay problemas con SUNAT para el ingreso de vehículos.
eso nos está dificultando y tenemos una carretera interoceánica que tiene ahora un excelente flujo de vehículos, más de 1.100.000 vehículos al año transitan por esa carretera. Eso es una buena y sin duda noticia. alguna, Madre de Dios puede convertirse en un polo de desarrollo si es que lo apoyamos y de esa manera podemos combatir también las actividades ilegales. Ojalá que así sea y que se combata, como usted dice, las actividades ilegales. Mabel, vamos a una pausa y agradecemos al congresista Eduardo Saluana, que nos ha hablado sobre temas jurídicos y regionales desde Madre de Dios. Vamos a una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.